Qué bendición poder saludarles a todos quienes están viéndonos a través de estas pantallas. Queremos invitarles a presenciar este programa de hoy de la entrevista de la semana organizado por la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile. Pero antes, le dejamos con este video. Como cada martes nos encontramos en este programa, la entrevista de la semana, organizado por la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile. Y como cada semana tenemos un invitado especial. Hoy nos encontramos con la hermana Sara Osa, periodista de la Universidad de Chile, pero además presidenta de la CONAEF. Vamos a saludarla. Muchos saludos a todos los auditores y auditoras del canal 15.1 y que siguen esta entrevista de la semana. Dios les bendiga y vamos a tener una muy interesante conversación. Amén. Pero también nos acompaña en el panel el pastor capellán Roberto Rebolledo. Roberto, salúdanos. Gracias, capellán Daniel. Es una tremenda bendición poder estar en este lugar. Naturalmente saludando a todos los capellanes de Chile y donde quiera que estén escuchando, decirles que es una tremenda bendición poder compartir con ustedes. Capellán Daniel, qué bueno que estemos juntos hoy día para poder compartir esta bendición. Amén. La verdad que estamos aquí y la entrevistada de hoy nos va a hablar de cosas interesantes que están sucediendo en nuestro país. No solamente ahora, sino que venimos arrastrando un montón de cosas anteriormente que tienen que ver con la educación de nuestros hijos. Sin embargo, quiero decirle que es importante conocer qué es lo que es CONAEF. Hermana Sara, ¿qué es lo que es CONAEF? El Comité Nacional de Educación Evangélica es una organización religiosa de derecho público que nació hace 40 años, cuando se promulgó el decreto 924, que recién entonces, estamos hablando del año 83, permitió a los establecimientos educacionales en Chile a tener clases de religión evangélica también, porque hasta entonces era privativo de la Iglesia Católica, la clase de religión. Era impensado que en un establecimiento de educación pública entrara un profesor de religión evangélica a hacer clases a los educandos. Es por eso que se reunieron pastores del sur de Chile, de Santiago, y junto a profesores que fueron al Ministerio de Educación a exponer esta situación, que si la Constitución Política del año 25 decía que nuestro Estado era laico, no podía haber una religión única dentro de los establecimientos, pues es el respeto a todas las religiones, el ser laico, ¿verdad? Y desde ese momento nace CONAEF, como Comité Nacional de Educación Evangélica, pues presenta sus programas de religión ante el Ministerio de Educación y los presenta como iglesias y corporaciones evangélicas, no denominacionalmente. Bueno, hubo otros que cada iglesia que tenía colegios en ese tiempo, confesionales, como luteranos, anglicanos, presbiterianos, bautistas y otros, presentaron sus propios programas ante el ministerio para hacerlos válidos dentro de sus colegios confesionales. Y están vigentes hasta la fecha. Más ellos adhirieron a CONAEF para que fuera como la par de la vicaría, que pudiese CONAEF, ¿verdad?, autorizar a nivel nacional
a los profesores que podían ir a hacer religión a los establecimientos educacionales. Esa es nuestra misión, es la entrega de este documento. Y nuestra visión es que haya un profesor de religión evangélica en cada establecimiento educacional de Chile para atender el área espiritual de niñas y niños de familias cristianas y no se sientan huérfanos dentro de un establecimiento educacional donde pasan las mejores horas de su vida. Amén. Eso es. Pero ¿cómo ha ido en este tiempo el proceso de establecer profesores en cada una de las escuelas? ¿Ha sido lento? ¿Ha habido obstáculos? ¿Cuál es el mayor obstáculo que ha tenido hasta el momento? Bueno, el obstáculo principal fue sacar del imaginario, nacional, la idea de que no era posible tener un profesor, no era posible tener la asignatura de religión evangélica en un colegio. Eso era hasta la fecha lo más difícil de sacar. Es que el papá, la mamá que practica la fe cristiana evangélica sepa que tiene el derecho de pedir religión evangélica para sus hijos. Ese es el mayor obstáculo, porque si los padres no piden para sus hijos, el colegio no hace ningún esfuerzo en ofrecer esta clase de religión. Ahora, el decreto que le decía a usted ya tiene más de 40 años. A través de todos los gobiernos que han habido desde entonces, cada vez han querido eliminar este decreto. Lo han querido sacar, porque piensan muchos de que la religión es privativa de las familias y de las iglesias. Pero ese es un pensamiento muy laicista, porque sucede que la religión forma parte de la cultura de los pueblos. Está en la base, está en la trama social nuestra. Amén. En el año 2018, el CET, Centro de Estudios Públicos, hizo un trabajo muy acucioso para saber qué tan religiosos éramos los chilenos. Amén. Más del 80% de los chilenos son religiosos. Dicen, por ejemplo, no estamos yendo a una iglesia porque tenemos una desafección con nuestra iglesia, pero nuestra fe la practicamos y somos religiosos. Más del 80%. Entonces, si en un país, sea católico, evangélico, sea de cualquier religión, pero tiene una fe, si un país donde tiene más del 80% tiene una fe y practica una fe religiosa, ¿cómo se le va a sacar de los espacios públicos? ¿Cómo va a estar exenta de los espacios públicos si a los niños, la misma ley, ¿verdad? La ley, ¿qué dice? Que el niño debe ser instruido y formado en todas las áreas de su vida. Amén. Eso es una educación integral. Uh-huh. Y sabe usted que la única área que le da un sentido de vida al niño y al adolescente que está en formación es la dimensión espiritual. Y esa es la que está totalmente desatendida en este tiempo. Amén. Porque hay una desafección hacia lo religioso. Como que no quiere, no, yo soy cristiana, no, religión, no me hablen de religión. Pero religión viene de religare, o sea, la relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Y eso es lo que hay que nuevamente ponerlo en relevancia dentro de nuestra cultura. No es malo ser religioso. No es malo decir yo profeso una religión. Yo puedo, en cambio, las personas deportistas, los futbolistas y todo, dicen yo soy de la Católica, del Colo, de esto, de lo otro, y no tienen ningún empacho. ¿Por qué yo voy a tener alguna limitación para decir sí, yo profeso una religión? A mí me hace más digna y me hace responsable de lo que digo y de lo que hago en sociedad. Amén. Eso es ahora. La otra limitancia son las leyes actuales, ¿ya?
las leyes actuales se le dan bastante importancia, ¿verdad?, a la no discriminación, que es muy legítimamente correcto, ¿ya? Etnias y de todas pero en cambio cuando se habla de religión, se dice no, la religión no tiene que estar en los espacios públicos. Entonces, de esa manera, dentro de los establecimientos educacionales, los directores por sí mismos están cambiando las clases de religión por valores. Valores. Hermana, disculpe, hermana Sarita, quisiera primero felicitarla por lo que usted significa en esto de ser parte, digamos, de esta tremenda bendición de CONAEP, donde desde Arica hasta la región, ¿no es cierto?, de Magallanes, tienen coordinadores. Yo estuve indagando un poco y tienen alrededor de 16 coordinadores, donde la mayoría son varones, es decir, son 11 varones, si no me equivoco, y 5 mujeres. El trabajo de los coordinadores en Chile me imagino que es muy importante porque son el enlace hacia los profesores o los educadores que llegan a ser parte, ¿no es cierto?, de este tremendo privilegio, porque no es fácil entrar a los colegios, no sé si a los liceos, ¿verdad?, a la educación básica o media. Preguntarle también eso, si esto, la CONAEP alcanza a la educación básica y a la media o solamente la básica. Sí. En primer lugar, un saludo a todos los coordinadores. Como decía Amén. el capellán, nuestro capellán Roberto, desde Arica hasta Magallanes, en cada región hay un voluntario, hay una voluntaria, un pastor que ha sentido el llamado de Dios a velar por este ministerio y a ofrendar su tiempo, Amén. su espacio, ya sea en su iglesia, en su oficina, donde tiene los archivadores, donde tiene toda la documentación que se requiere para que un profesor ejerza docencia. No es cuestión de que alguien diga, ya, yo quiero ser profesor de religión y tomo una Biblia y me voy a una sala de clase. No, señor. Debe, primero que nada, tener la formación pedagógica. Segundo, conocer los planes y programas aprobados por el Ministerio de Educación. Segundo, tener una vida intachable como ciudadano. Es decir, se le pide, igual que lo que se le pide a todas las personas que ocupan un cargo público, que deben su certificado de antecedentes, de tener no inhabilidad, por ejemplo, en estos tiempos tan difíciles que estamos, de no estar inhabilitado para trabajar con menores. Amén. ¿Verdad? Es fundamental. Y la carta de su pastor, porque una institución como la nuestra no puede saber qué práctica de fe tiene la hermana o el hermano y qué afán tiene de ir a un colegio, ¿ya? Si va por la suya o si realmente sintió el llamado de Dios a llevar el Evangelio en una forma pedagógica, didáctica, relacionada con las demás ciencias, relacionadas con la historia, con el arte, con el lenguaje, etcétera, para que pueda tener un crecimiento integral desde la fe. Amén. Y esa profesora y ese profesor pasa a ser un ancla en la vida de esos niños y pueden conocer el Evangelio. Ahora, desde la teología, desde lo que dice Dios a través de su palabra y no solamente desde la reunión, desde la práctica de fe, desde un templo, que es importantísima, pero desde lo académico también es importante que ellos sepan fundamentar su fe. Amén. Sí, mire, tenemos claro de todo los esfuerzos que está haciendo durante ya 40 años la CONAEP con el tema de los profesores de religión evangélico, que es una gran bendición, ¿no es cierto? Vimos una puerta en esos años, una gran oportunidad, y la verdad, para serle sincero, siento como que no lo hemos sabido aprovechar muy bien. Y directamente, quiero ser directamente con todos aquellos hermanos evangélicos que nos ven a través de estas pantallas. Creo que nosotros no hemos ejercido el derecho que Dios nos abrió con esta puerta que abrió de la libertad religiosa, dando la oportunidad de los padres preocuparnos de la enseñanza de nuestros hijos. Es por eso, hermana Sara,
se levantó un decreto, el 924, el cual nosotros podíamos ejercer el derecho de elegir qué religión o qué enseñanza religiosa recibieran nuestros hijos en los colegios, tanto enseñanza media y básica. Cuéntenos un poquito sobre el decreto 924, hermana Sara, y cuéntenos de qué manera nosotros todavía, o ya no tenemos oportunidad de poder ejercer nuestro derecho. Cuéntenos un poquito sobre eso. Mi estimado capellán, estamos en un tiempo muy crítico. Lamento tener que informar de esta manera. Lo lamento mucho. Permiso. Al principio decía de que había varias oportunidades en que se había tratado de derogar este decreto. Sucede que hubo un caso hace 6 años atrás de una profesora que llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se le denegó su certificado de idoneidad por la Iglesia Católica. Okay. La Iglesia Católica en esa oportunidad a ella le dio, estoy hablando de Sandra Pavés, profesora, que ella declaró ser lesbiana y que ella no solamente declaró, sino que la misma Iglesia le dio opciones para que esa condición, digamos, pudiera ella recibir una asesoría pastoral. Yo lo digo en mi lenguaje, no en el lenguaje de ellos. Una asesoría pastoral y que también pudiera ella, mientras se seguía eso, ejercer otro trabajo dentro del colegio, pedagogía, porque tiene el título de profesora. Ella rechazó todas las opciones que le dieron y se fue a la Corte Interamericana. La Corte falló. Primero, en Chile, la Iglesia Católica defendió su sanción. ¿Por qué? Porque quien practica una fe, amado obispo, no es obligado a practicarla. Lo hace voluntariamente. Correcto. ¿Verdad? Y si acepta estar en una práctica de fe, en una institución donde la cual se hace miembro, se hace adherente, se hace participante de ella y lo proclama, en el caso católico, ¿verdad? Y se compromete a cumplir con los 7 sacramentos que tiene la Iglesia, nadie la obliga a eso, pero si ella adhiere a esa fe, debe hacerlo. Cumplir. Si yo soy miembro, me hago miembro de la Cruz Roja Internacional, a mí no me dan ni la toca ni me dan el traje sin antes yo conocer los estatutos. Nadie se hace capellán. Correcto. Si no adhiere a los estatutos, ¿verdad? Así es. Y si yo lo hago libre y espontáneamente porque amo, digamos, esa institución, yo debo responder a ello. Bueno, así la Iglesia Católica retiró su certificación, pero esto repercutió internacionalmente y la Corte Internacional finalmente falló en contra del Estado de Chile, le aplicó una multa fuerte y solamente ellos ven lo que les interesa ver. ¿Hubo discriminación? Sí, hubo discriminación. ¿Hubo discriminación por género? Sí, hubo discriminación por género. A ellas el Estado de Chile le pagó una indemnización bastante grosa. No solamente eso, tuvo que hacer, digamos, un desagravio público en un espacio público donde estuvo el presidente y tuvo que pedir las disculpas del caso. Pero ahora el ministerio nos llama a nosotros, a todas las religiones que tenemos aprobado nuestros programas, y nos dice, nosotros nos hemos comprometido con la Corte Interamericana a que nunca más va a ocurrir un caso similar. Creo que esa promesa desde el Estado, ¿verdad?, tiene varias aristas. Uno son los tratados internacionales que firma el país y otro es el Estado de Chile, que debe respetar y velar por la institucionalidad de las instituciones creadas y formadas en territorio nacional bajo las leyes nuestras. Está la ley 19.638, ¿ya? Y la ley 19.638 dice que el Estado garantiza
que las personas desarrollen libremente sus actividades religiosas y la libertad de las iglesias, confesiones y entidades religiosas, libremente conforme a los estatutos y conforme a lo que está reglamentado en Chile. Bueno, si estas instituciones religiosas se dan para sí mismas, ¿verdad?, unos estatutos que han de cumplirse y los adherentes lo hacen libremente, ¿cuál es el problema? Que se le apliquen los estatutos a quien no los cumpla. Así es. Y que se vaya a una entidad internacional que diga, no, tienen que cumplirlo de tal y cual manera. Es verdad, o sea, bueno, como le digo, CONAEV, el Comité Nacional de Educación Evangélica, respeta, primeramente, todas las confesiones religiosas. Y de esa misma manera queremos que nos respeten a nosotros, ¿verdad? Las personas, creyentes, no creyentes, tengan o no tengan su estilo de vida, su forma de vivir la vida, también hay que respetarla, como sea. Hay que respetarla. No solamente respetarla, sino que integrarla a la vida ciudadana, como son todos. Pero ojo, si yo elijo ser de una determinada creencia o fe, no puedo ir a desvirtuarla a su propia casa. Es mi pensamiento personal. Dentro de las reuniones del Ministerio de Educación, felicité al equipo jurídico que defendió a la profesora Sandra, que fue lamentable la situación que ella vivió, pero también tengo algunas observaciones respecto a cómo se desarrolló su defensa, yendo más allá de los límites nacionales, porque se ha expuesto a todo un país y a todas las organizaciones religiosas como, la palabra es como con odio hacia las personas que eligen otro género. Y nosotros sabemos que como creyentes, como cristianos, Jesús nunca discriminó a nadie. ¿Quiénes somos nosotros para discriminar? Pero ojo, veamos los espacios. A nosotros los cristianos evangélicos por muchos años se nos negó muchos espacios públicos, y no reclamamos en ninguna parte. Ahora recientemente, con la ley 19.638, recién las iglesias evangélicas son consideradas dentro del protocolo nacional de celebraciones. Antes nunca, pasaron siglos sin hacerlo. Entonces, ese tema está ahora muy candente, amado obispo, y sucede que el decreto 924 está a puertas de ser prácticamente modificado al extremo que un certificado de idoneidad que se entrega a través de las confesiones religiosas se pase a llamar certificado de conocimientos religiosos. ¿Quién lo da? Podría ser cualquier instituto, cualquier universidad, cualquier persona que entregue estos conocimientos religiosos. Porque hay una clara tendencia a sacar la religión confesional de los colegios por interreligiones. Perdone que me alargue, pero una pregunta. Un niño entre los 6 años y los 14 años, y la religión está, las clases de religión, hasta toda la enseñanza media, básica y media. Pero un niño que recién está dando los primeros pasos en la fe con su familia, ¿podrá recibir una clase interreligiosa en el primer ciclo, segundo ciclo, sin todavía tener una madurez de la propia? ¿Qué pasará dentro de ese niño? ¿Se le estará confirmando en su fe o se le estará menoscabando su fe? Bueno, la verdad que yo quisiera detenerme un poquito ahí para resaltar algo importante que dije en la intervención que acabo de hacer. Pienso que nosotros no estamos ocupando los espacios, no estamos haciendo nuestro
a este decreto, ¿no es cierto?, el 924, y yo le hago la pregunta a la audiencia: ¿cuántos de los hermanos evangélicos, cristianos evangélicos y protestantes han hecho ejercicio de su derecho, que al momento de ir a matricular a su hijo a los colegios, han pedido este decreto y han llenado y han solicitado las clases de religión que usted determinó hacer? ¿Lo hizo? ¿Lo ha hecho? Probablemente no lo ha hecho porque faltó conocimiento, y eso nos lleva a la exclusión social de nuestra iglesia. Pero vamos a abordar este tema de vuelta de este corte comercial y le dejamos con esta hermosa alabanza. Había una mujer que hace 12 años padecía de un flujo de sangre. Ella había gastado todo lo que tenía, todo su dinero, en muchos médicos. Nadie podía sanarle. Se acercó por detrás de Jesús y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo su enfermedad. Entonces Jesús dijo así: ¿quién es el que me ha tocado? Porque poder salió aquí. Mi hermano, solo depende de ti. Atrévete a tocar el manto del maestro, y ese mismo poder está aquí. Mi hermano, solo depende de ti. Atrévete a tocar el manto del maestro. Con fe, si tú le tocas, Él te sanará. Con fe, si tú le tocas, te levantará. Con fe, si tú le tocas, te libertará. Si tú le tocas, con fe, si tú le tocas, Él
Evangelio Creativo, todos los martes, 22 horas. Íntimo. Conduce David Letelier. Cada domingo a las 22 horas. Somos el 15.1. Es tu medianoche de conversación. Sintonízalo en tu televisión. Un programa lleno de entretención. Otro invitado, nueva interacción. Ilumina todo con atracción. A seguir creando con imaginación. Otra nueva noche de sensación. Alabanza. Había una mujer. Era el título de la alabanza que acabamos de escuchar, interpretada por la hermana Catherine Barría. Bueno, continuamos con el programa de hoy, la entrevista de la semana. Este espacio está organizado por la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile y hoy estamos abordando un tema muy importante que tiene que ver con la educación de nuestros hijos. Y hemos abordado no solamente la educación de nuestros hijos, sino que el ejercicio del derecho a educar a nuestros hijos. Es por eso que nos encontramos con la hermana Sara Osa, periodista, y además es la presidenta de Comité Nacional de Educación Evangélica, y nos encontramos junto al pastor y capellán Roberto Rebolledo. Y en mis manos tengo aquí una encuesta. ¿Ah? Tengo aquí la encuesta sobre las clases de religión que la debe tener por obligación cada uno de los colegios si usted la exige. Usted, al momento de matricular a su hijo o hija, usted puede pedir la encuesta y aquí puede determinar qué tipo de clase de religión es la que usted quiere que su hijo reciba. Hermana Sara, ¿qué más podríamos indicar sobre la encuesta? Que es, como usted lo dijo, es obligatoria para todos los establecimientos educacionales. El decreto 924 en el artículo 3 dice que las clases de religión deberán ofrecerse en todos los establecimientos educacionales del país. Es optativa para los padres, pero la oferta es obligatoria. Hermana Sara, una consulta sobre esa misma experiencia y viendo, ¿no es cierto?, el prototipo de CONAED, de lo que significa, de lo que hace a través de todo Chile. ¿Existe alguna región, alguna experiencia especial de alguno de los coordinadores, ¿no es cierto?, de los 16 coordinadores que hay a través de todo Chile? ¿Existe alguna experiencia negativa en alguna región donde los colegios, ya sea por su liderazgo que tienen las regiones, no den mucho énfasis o impidan este tipo de enlace, ¿no es cierto?, de esta bendición hacia cada uno de los niños, ¿verdad? De elegir a través de sus padres, los apoderados, la opción de elegir el tiempo de religión y el estado de religión que ellos quieren? Recuerdo una situación que se vivió en un principio muy dramáticamente en San Pedro de la Paz, región del Biobío. ¿Ya? Un establecimiento educacional donde el 60% de los niños eran católicos. Estamos hablando principio de este siglo. Correcto. Y el director o directora de ese establecimiento negó. Dijo, aquí no entrará nunca un profesor evangélico. Entonces los papás se reunieron. No fueron muchos, 15, 20 profesores, o sea, padres y apoderados, se acercaron al entonces coordinador de esa región, y ese coordinador contrató a un abogado, y con el abogado pusieron un recurso de protección para ese colegio, ese establecimiento. Fue a la Corte de Apelaciones de Concepción y la Corte de Apelaciones falló a favor. El colegio, el DAEM de ese lugar, apeló. Vinieron a la Corte Suprema y la Corte Suprema decretó que en todos los establecimientos educacionales debe ser ofrecida la clase de religión conforme a la fe de los padres. Amén. O sea, por eso que la encuesta que leía
el obispo dice, ¿qué opción? ¿Sí o no? Luego dice, ¿qué religión? Católica. Sabemos que la religión mayoritaria en Chile es católica, evangélica u otra. ¿Ya? Requisito para eso, tener planes aprobados en el Ministerio de Educación. Resumiendo, la Corte Suprema falló en favor de ese colegio y en ese colegio y en toda la región es ahora una de las regiones donde en cada establecimiento educacional se trabaja incansablemente para que haya un profesor de religión Amén. evangélica. Amén. Bueno, yo disculpe que me tome una contrapregunta, pero en base a lo que decía el capellán Daniel Romo, creo que es tremendamente importante que la iglesia evangélica en Chile podamos entender que tenemos derecho a exigir nuestros derechos. Y a veces nos ponemos muy pasivos en estas cosas tan importantes, aquellos papitos que nos escuchan, ¿verdad? Aquellos líderes de iglesia que nos escuchan, también es la obligación de enseñar, ¿no es cierto?, estos principios y conocer un poco más de esto que usted nos está hablando hoy día, porque eso también nos llevará a abrir puertas importantes para lo que estamos tratando. Esa es una jurisprudencia que está a nivel nacional. Así que en cualquier comuna de Chile donde un director de escuela niegue la oferta de la religión conforme a la fe de los padres, esos apoderados pueden inmediatamente invocar a esa resolución de la Corte Suprema e inmediatamente se debe conceder el derecho de que así sea y se le otorgue la religión conforme a la fe de los padres. Eso quiere decir, hermana Sara, que si en algún colegio del país, en todo el territorio nacional, se le está negando el derecho de los padres a exigir clases de religión evangélica, estos padres podrían ponerse en contacto con CONAEF directamente y solamente mencionar lo que está sucediendo, y CONAEF con todo su equipo obviamente van a ir en favor de solucionar este problema. Sí, y además ellos mismos tienen otro recurso, mi estimado. Es la Superintendencia de Educación. La Superintendencia de Educación tiene la página web supereduc.cl y hay un lugar donde están para los apoderados. El apoderado dice, apoderado del colegio tanto, comuna tanto, solicité religión para mi hijo y no ha habido. La superintendencia tiene el deber de visitar ese colegio y saber el motivo del por cual no se le está haciendo el derecho a ese niño. Disculpe, hermana Sara, una vez más felicitar a los coordinadores. Yo me quedé un poco, digamos, quedé como impresionado con lo que usted dijo de que los coordinadores que trabajan en todo Chile están a honorarios. Es como la capellanía. Honores. Es como la capellanía, ¿verdad? A honores, trabajar por amor a la obra. Qué importante la labor entonces que hacen estos coordinadores, porque ellos son los que eligen también y los que son los responsables, ¿no es cierto?, de conectar a los profesores que van a ser los que van a llevar la religión en los diferentes colegios de Chile, donde usted también nos confirma que no solamente es la básica, sino la enseñanza media. Así que vaya esta felicitación a todos los coordinadores, ¿no es cierto?, de CONAEF a través de todo Chile, que a veces muchos pensarían que estar en ese puesto porque hay una ayuda económica, ¿verdad? Así que qué bendición más grande, contar con ellos. Yo quisiera agregar algo más. Ya que estamos hablando de los coordinadores, yo me imagino que en estos momentos ellos están teniendo una doble trabajo. Amén. Porque recuerde que hace no mucho tiempo se pasó el sistema administración educacional que las manejaban las municipalidades, se pasó ahora a los servicios locales, ¿no es cierto? Pero yo me he enterado, no por ahí, sino que esto es vox populis. Amén. Como ahora los servicios locales son los que tienen que hacer este traspaso y tienen que hacer la recontratación, ¿no es cierto?, de los profesores. También sé que estos servicios locales ya no están contratando profesores de religión evangélica, lo están dejando a un lado, no le están dando prioridad. Entonces, yo creo que hay mucho más trabajo ahora que antes, ¿no, hermana Sara? Mucho más trabajo. Y es una tremenda discriminación que están haciendo los directores de SLEP.
para que nuestros auditorios sepan, los SLEP, Servicios Locales de Educación Pública, están dirigidos por un director que abarca 3 comunas, en algunos casos 2 o 3 comunas. Los colegios que estaban adscritos a la municipalidad, ya llamándose corporaciones de educación, ¿cómo se llamaran? Dependían de la municipalidad. Ahora termina la administración de las municipalidades y pasa al sector público. Y al pasar al sector público hay una continuidad de contratos de traspaso del plantel docente, pero no están traspasando a nuestros profesores. Lo están dejando a disposición del DEM o de la corporación municipal. Eso es una manera... Discriminación, claramente. Bueno, es una manera bastante hipócrita de despedirlos, Sí. ¿ya? De dejarlos sin contrato. Y son profesores de carrera que están años trabajando dentro del sistema. Ahora, capaz que pase lo mismo que ocurrió en años atrás, cuando se habla de la deuda histórica de los profesores, ¿se Wow. acuerda? Todavía sigue siendo Entonces, histérica ahora. Histérica. No vaya a suceder que con esto de dejar a nuestros profesores a disposición del DEM, sean profesores que han estado 15, 20 o menos años, también sea una deuda histórica que vaya a tener este Estado de Chile nuevamente con profesores que no sé cuándo les van, si es que los dejan sin trabajo, a pagar sus indemnizaciones. ¿Qué tema? Es tremendo. La verdad que quisiéramos detenernos un poquitito con este tema de la deuda histórica. Yo tengo conocimiento de profesores que a mí me hicieron clase que murieron esperando que lo indemnizaran. Murieron esperando que se le viniera lo que a ellos les correspondía. Y han pasado gobiernos tras gobiernos que se comprometen solamente cuando están en campaña, pero cuando ya están en el sitial de poder, hacen caso omiso a la deuda histórica de los profesores. Y aquí no estamos hablando de los profesores de religión evangélica, no estamos haciendo esa separación, estamos hablando de los profesores de religión en todo Chile, de todos los ramos. La verdad, hermano, que yo quiero convocar a la audiencia cristiana, evangélica y protestante a que intensifiquemos nuestras oraciones en favor de los Amén. profesores y aquellos que todavía siguen esperando esta deuda histórica, que la verdad que cuando uno conversa con personas que ya han jubilado, personas que están esperanzados, todavía no pierden la fe que les llegue este pago, hermano, es preocupante por el hecho de que no conocemos las realidades de cada uno de ellos, pero a mí me ha tocado conversar con algunos de ellos, hermano, es bastante penosa la situación. Así que yo quiero invitar a toda la audiencia a aprovechar este espacio de mantener en oraciones hacia ellos y por favor, oremos en favor de que salga una resolución y esto de una vez por todas se pague, porque es una deuda que han tenido gobierno tras gobierno, tanto de derecha como de izquierda, han tenido y nadie ha dado solución al respecto. Amén. ¿Algo que decir frente a eso? Decir que las oraciones son fundamentales porque este es un ministerio. Amadas auditores y auditoras, ¿sabe usted que las mejores horas de su hijo las pasa en el colegio? Las horas más hábiles, donde ellos se levantan con su mente despierta, donde ellos pueden empatizar, participar, consentir, disentir de lo bueno, de lo malo, de lo que les agrada, de lo que no. Ahí está el colegio. Y un profesor, los profesores siempre marcan la vida de, sea católico o no sea católico, sea evangélico, en fin, siempre hay un profesor que hizo la diferencia en la vida de ese niño y de esa niña. Oremos por los profesores en general. ¿Sabe por qué? En este momento hay un déficit de docentes. En las iglesias hay muchos jóvenes que quieren ser ingenieros, médicos, en fin, muchas disciplinas ya de profesiones. Pero pocos quieren ser profesores. Y ser profesor es un llamado del Señor. Acuérdense
que el ministerio de Jesús fue docente, el Maestro Divino. Y faltan obreros en su mies, tanto en los ministerios pastorales como en los ministerios que son el formar niños y niñas en los Amén. colegios. Oremos para que el Señor levante nuevas generaciones de profesores cristianos, que hagan cualquier disciplina del saber, ciencias, matemáticas, historia, pero siendo cristiano, va a haber un hijo, una hija de Dios en ese establecimiento educacional que va a marcar la vida de una niña o de un niño, porque en su boca va a estar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en cualquiera de las disciplinas del saber. Amén. Hermana Sarita, pensando en cómo es nuestro país, Chile. Chile es un país intenso, largo, donde está dividido por muchas regiones, donde hay lugares que cuesta mucho aún llegar, aún con la tecnología de nuestros tiempos, donde tenemos profesores que están enseñando en lugares, ¿no es cierto?, donde los niños todavía caminan horas para llegar al colegio. ¿Cuál es, si tuviéramos que poner sobre la mesa, ¿no es cierto?, el déficit de profesores de religión? Vayámonos a lo nuestro, evangélica. Es muy grande, porque los coordinadores, me imagino yo, captan a los profesores, llegan los currículos y ellos demandan. Hay muchos colegios a lo largo de todo Chile. Hay una estadística que diga cuántos colegios o en qué región hace falta más profesores que hagan religión cristiana, evangélica. En estos momentos, en CONAEP hay acreditado 1.500 profesores. ¿Ah? Yo creo que es menos del tercio. Menos de un tercio que se necesitaría a O sea que nivel usted nos está país. diciendo que se necesitarían alrededor de 4.500, 5.000 profesores en Chile. Sí, porque Chile fue el primer país en el siglo pasado que tuvo una cobertura del 100% territorial con profesores, con un aula, unidocente. O'Higgins, Coyhaique arriba, en la cordillera, Puerto Natales, en el otro extremo, en una caleta, en el norte, donde había una comunidad, había un unidocente, ¿comprende? Entonces, aunque haya un unidocente donde haya para 5, 10 estudiantes, es un establecimiento educacional del país. Chile tiene cobertura total. Es una gran riqueza que tiene nuestro país. Y el único país en Latinoamérica que la asignatura de religión forma parte del currículum nacional. En estos momentos sigue estando así constitucionalmente, ¿cierto? Es un derecho constitucional. Y como se trata de nuestros derechos, quizás voy a ser majadero en esto. Capellán Roberto lo dijo delante. Nosotros tenemos derecho a ejercer nuestro derecho, pero pareciera que muchas veces no les damos prioridad a lo que realmente necesita prioridad. La educación de nuestros hijos es prioridad. Hay movimientos en el país que se han organizado, ¿no es cierto?, que tenemos el derecho preferente de los padres a educar a nuestros hijos. Tiene que ver con esto también. Yo creo que los movimientos hoy día estamos atentos a cómo apoyar, cómo reaccionar frente a esto. Pero lo que pasa es que nuestros hermanos ahí en casa pareciera que no lo están viendo de la misma forma. Amén. Algunos creen que esto es solamente un tema político. Algunos creen que esto es algo que no va a tener solución. Entonces, frente a eso, ¿qué le diría usted, hermana Sara, a aquellos hermanos cristianos evangélicos y protestantes, insisto en protestantes, por las tendencias religiosas que nosotros tenemos? ¿Qué le diría usted a aquellos hermanos y hermanas que están ahí sentados en sus casas viendo el programa hoy y que ya perdieron toda esperanza de que haya alguna solución con respecto a esto? Le diría que se sacaran los prejuicios, porque cada cristiano evangélico se cree más cristiano evangélico que el otro evangélico. Cada familia que está en una denominación cree que su denominación es la correcta. Y si en el colegio hay una profesora o un profesor que es de la iglesia del otro lado de la comuna, la cual esa persona
no le encuentra que es la mejor, entonces ¿para qué le voy a pedir religión evangélica para mi hijo si es de la otra iglesia y no de la mía? Wow. Con esos casos, obispo Romo, nos hemos encontrado. Entonces, ¿qué es mejor? Que su hijo durante la hora de religión esté en el patio o en los baños o en otro lugar escondido de ese establecimiento educacional donde puede tener mucho peligro, a que esté en una sala de clase donde hay una hija de Dios, un hijo de Dios que responsablemente está trazando la palabra de verdad conforme a la madurez del niño, al niño de básica, de primero básico. Qué hermosa la creación que Dios hizo. Amén. Al niño que está en octavo básico, qué importante es el cuidado del cuerpo. Se da cuenta que todo está en la Biblia y todo está en nuestros programas que son bíblico-cristocéntricos. Eso es importante destacar, ¿ah? No es que el hermano o hermana profesor de religión que está haciendo clase en ese establecimiento y que no sea del agrado porque, como decía la hermana Sara, pertenece a otra organización religiosa, otra corporación o otra iglesia, no es que esté enseñando lo que ella quiere, no es que se le antojó hoy día decir tal cosa, sino que obedece a un plan de estudio. Amén. Que tiene que ir paso a paso, que tiene que ejercer. Para eso hay una organización, hay planes y programas que han sido obviamente avalados por el Ministerio de Educación. Y también decir, disculpa, obispo Romo, que debiéramos de visualizar y entender que nuestros hijos o los hijos de los que aún están estudiando, prácticamente de lunes a viernes, están desde las 8 de la mañana hasta, ¿no es cierto?, 2, 3, 4 de la tarde en el colegio, y muchos de ellos regresan a sus casas a una realidad tremendamente complicada y distinta, y que para muchos de esos niños, una gran mayoría, un gran porcentaje, el colegio, la escuela, el liceo, es en el lugar donde encuentra a veces el amigo, la empatía, el cariño, el alimento incluso, ¿no es cierto?, a la hora de almuerzo, donde se le da el almuerzo, pero también se encuentra con algo tan importante como son los principios que podemos entregar a través de la palabra, a través de los diferentes profesores. Le decía en la reunión al jefe de gabinete del subsecretario de Educación que nuestros profesores no van a hacer clases de religión al Colegio Cumbres. Hacen clases en los colegios más carenciados. Amén. Donde la mamá y el papá trabajan, salen a altas horas de la madrugada a trabajar en la mañana y llegan tardísimo. Donde los niños a veces no tienen un sentido de vida porque dentro de su casa no practican una religión. Y si bien es cierto, las clases de religión están enfocadas para aquellas familias que practican la fe, la clase es abierta a todo niño y niña que quiera participar de esa clase. Porque nosotros no enseñamos una religión específica en una denominación. Entre el Evangelio de Jesucristo es transversal a todo. Amén. Niñas y niños que no tienen sentido de vida. Una anécdota muy cortita la puedo contar. Amén. Un profesor le entregaron, dijeron, usted ahora le va a hacer clase a todos los cursos. Una niña trans llegó ahí y estaba muy incómoda porque no quería estar ahí. De pronto el profesor hace una pregunta y ella le dice, profesor, usted me tiene que ayudar, ¿no es cierto? Usted me odia y me odia. El profesor la miró con mucho amor de Dios y le dijo, no, ¿cómo te voy a odiar? Le dice, tú eres creación de Dios, ¿cómo te voy a odiar? Y ella se quedó un poquito conmovida. Y a la salida, el profesor se acercó a ella y le dice, tenía que nombrarla por un nombre masculino. La nombra por el nombre masculino. Le dice, ¿pero te puedo dar un abrazo? Le dice.
porque Dios te ama. Yo también te amo, pero Él te ama mucho más. Y ella le dice, agacha la cabeza y le dice, siente con la cabeza. El profesor se acerca a ella y la abraza. Durante la clase, él, mientras hacía la clase, oraba por ella porque veía que ella no tenía sentido de vida y estaba muy confundida. Ese abrazo, solo el abrazo, la niña en los 2 meses encuentra su verdadera orientación. Sí, Amén. Qué bien. Entonces, un profesor da sentido de vida a los niños que no tienen sentido de vida. Este año, en el Instituto Nacional, 2 niños del 8º Ñ se suicidaron. El año pasado, 2 niñas del Carmela Carvajal, una en diciembre y la otra poco antes, se suicidaron. Niñas. Wow. Niñas. Esa es la realidad, amado obispo, que estamos viviendo en la juventud, que no tiene sentido de vida y Amén. muchos quieren cambiar el sentido de vida que da la fe, que la da Dios a quienes le aman y encuentran en Él su refugio. Hoy se están suicidando. Chile es uno de los países que tiene uno de los altos índices de Amén. Suicidio. niños y jóvenes con suicidio. Lamentablemente nos encontramos en esta realidad país. Esa es nuestra realidad. Amén. Podríamos seguir en otro programa, seguir hablando, pero todo tiene su tiempo. Y hemos llegado casi ya al límite de nuestro programa del día de hoy. Agradecemos a los invitados que hemos tenido. Sin embargo, queremos saludar a quienes hacen posible que nuestro programa esté al aire hoy. Es por eso que le invitamos a apoyar a Fundación CENAP. Usted puede visitar en www.cenapchile.com y ahí ponerse en contacto con ellos para apoyar en toda la labor social que ellos hacen. También queremos mandar un saludo a Iglesia Betel, de Corporación Iglesia de Dios Misiones Mundiales, que también nos apoya en el programa. Están ubicados ahí en Alejandro Petión 4024. Y ahí saludamos al pastor Israel Miranda, que nos colaboran para hacer posible este programa. Entonces nos queda un espacio para poder despedirnos. Cortito, Pastor Roberto. Bueno, no, solo agradecer al Señor. Creo que esta es una instancia maravillosa de poder compartir con la hermana Sara y a través de ella conocer, ¿no es cierto?, esto tan importante que se hace en Chile y que desgraciadamente las cosas no las valoramos hasta cuando las perdemos. Así que bendiciones, estimada hermana Sara. Hermana Sara, Que Dios la bendiga. despídase. Amados oyentes, para mí fue un honor poder ser invitada por el obispo Romo. Él es un incansable trabajador de las comunicaciones. Él es un puente entre el Evangelio, los niños y sus capellanes amados. Amén. Dios le prospere grandemente en su ministerio. Amén. Amén. Y en este programa, el invitado de hoy, de esta semana, les prospere grandemente, les Amén. bendiga, Amén. porque este es un tremendo ministerio. Estamos en el mundo de las comunicaciones Amén. y a nosotros nos critican en CONAEP mucho de que no hemos Listo. usado estas redes. Le decimos chao a la audiencia. Gracias por Amén, asistir en el amén. programa y por estar con nosotros Bendiciones. hoy. Bendiciones. Nos encontramos el próximo martes.